La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad. De hecho, son la principal causa de muerte en todo el mundo y representan más de 17 millones de muertes cada año. Una mala alimentación, la obesidad, la diabetes o la hipertensión pueden causar obstrucción por formación de placa dentro de las arterias de tu músculo cardíaco, ya que como cualquier otro órgano o tejido, el corazón también necesita sangre rica en oxígeno para funcionar correctamente. Quédate porque hoy voy a hablaros de un remedio originario de China que tiene propiedades antioxidantes, es antiinflamatorio y produce dilatación de los vasos sanguíneos, lo que puede ayudar a tu corazón a funcionar mejor. Quédate porque este remedio también te interesa. El corazón posee su propio sistema vascular, llamado circulación coronaria, que se refiere al flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos que suministran oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco. Las arterias coronarias son los vasos sanguíneos que proporcionan ese flujo de sangre al corazón. Las arterias coronarias derecha e izquierda se ramifican desde la aorta, que es la arteria principal de nuestro cuerpo, y lo hacen arterias más pequeñas que suministran sangre rica en oxígeno a todo el músculo cardíaco. La disfunción o el bloqueo de las arterias coronarias puede provocar una afección llamada enfermedad coronaria, que es una de las principales causas de ataque cardíaco. La arteria descendente anterior izquierda es la arteria coronaria más frecuentemente afectada en personas con arteriopatía coronaria. Cuando esta arteria se obstruye, puede restringir el flujo de sangre al corazón, puede causar dolor en el pecho, lo que se conoce como angina, y si no se trata, puede provocar un ataque al corazón. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico, y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La placa en las arterias está formada por minerales como el calcio, también grasas y LDL colesterol. Se sabe que el LDL colesterol, sobre todo la fracción pequeña y densa, forman placa en el revestimiento interno de las paredes arteriales. Y esta acumulación en las arterias continuada alerta a nuestro sistema inmunitario que mandará a los glóbulos blancos a combatirla, causando todavía más inflamación y más formación de placa. Como ya sabéis, el consumo excesivo de azúcares causa un aumento de la producción de grasa en el hígado y un aumento de los niveles de insulina, lo que favorece la acumulación de grasa, y mucha de esa grasa se almacenará en forma de grasa visceral, un tipo de grasa que rodea a los órganos internos y que es especialmente peligrosa. Existe una planta originaria de China que se ha utilizado en la medicina tradicional durante siglos y que se llama Ginkgo biloba, que tiene propiedades antioxidantes, ya que uno de los principios activos del Ginkgo biloba son los flavonoides, que son compuestos que actúan como antioxidantes en nuestro organismo. Los antioxidantes son sustancias que protegen a las células del daño causado por moléculas dañinas, llamadas radicales libres. Los radicales libres pueden dañar las células y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas y cáncer. Algunos estudios han sugerido que el Ginkgo biloba puede tener una variedad de beneficios para la salud, incluida la mejora de la memoria y la función cognitiva, la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y el alivio de los síntomas de ansiedad y depresión. Algunos estudios han sugerido que el Ginkgo biloba puede tener un efecto protector sobre los vasos sanguíneos y un efecto vasodilatador, gracias a favorecer la producción de óxido nítrico. Un estudio publicado en la revista Phytotherapy Research encontró que el extracto de Ginkgo biloba puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo y reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Como os acabo de decir, el Ginkgo biloba actúa sobre el óxido nítrico, que es un vasoactivo
y lo hace en el revestimiento endotelial de las arterias y aumenta el suministro de sangre al cerebro por esa vasodilatación y también en arterias periféricas de los brazos y las piernas, mejorando lo que se conoce como claudicación intermitente o síndrome del escaparate, que obliga a quienes lo padecen a detenerse cuando caminan cada cierto tiempo por falta de riego en las piernas, que les produce dolor. Al ginkgo también se le atribuyen propiedades beneficiosas relacionadas con los ojos y sobre todo es muy popular para problemas de tinnitus o acúfenos, así como por bajar la presión arterial. Recordad que la ligera vasodilatación que produce el ginkgo hace que el corazón sufra menos estrés y que la sangre fluya con una menor resistencia. Y esa disminución de la presión arterial te mantendrá más saludable. Por este mismo efecto vasodilatador, se cree que el ginkgo biloba puede ayudar a mejorar el desempeño amoroso, tanto en hombres como en mujeres. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, mejoras mi salud cardíaca. En un estudio, el extracto de ginkgo biloba mejoró la circulación arterial en pacientes con enfermedad coronaria. El estudio mostró que en los pacientes con enfermedad coronaria el flujo de sangre estaba impedido y no llegaba bien al corazón debido al desequilibrio de una sustancia vasoactiva, como es el óxido nítrico, y se observó que quienes suplementaron con el extracto de ginkgo biloba mostraron un cambio significativo en el flujo de sangre de la arteria descendente anterior izquierda hacia el músculo cardíaco, para mantenerlo fuerte y saludable. Los antioxidantes del ginkgo biloba ayudaban también a prevenir y luchar contra la placa, evitando que ésta se pegara al tejido endotelial de las paredes de los vasos. El ginkgo es utilizado con frecuencia en dosis de entre 60 a 240 miligramos por vía oral al día, siempre en adultos, durante un periodo máximo de 6 meses. La dosificación puede variar dependiendo de cada fabricante específico. Consulta en el prospecto. Los productos más estudiados, por lo general, están estandarizados y contienen pulverizados de hojas de ginkgo o extractos de hojas de ginkgo. Ten en cuenta que los problemas de calidad son frecuentes con los productos de ginkgo biloba. Los fabricantes de menor calidad pueden utilizar ingredientes más baratos en lugar de la hoja o extracto de ginkgo. Estos ingredientes se encuentran de forma natural en el ginkgo, por lo que al agregarlos a los productos de ginkgo puede hacer que estos productos parezcan ginkgo sin serlo, incluso al realizarles analíticas. Pero estos productos no tendrán los mismos efectos que el ginkgo biloba. Te recomiendo siempre que hables primero con tu médico de cabecera, sobre todo si ya estás tomando algún medicamento, antes de comenzar a tomar ginkgo. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías las propiedades cardiosaludables del ginkgo? ¿Has tomado en alguna ocasión ginkgo biloba? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase propiedades del ginkgo, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. También puedes compartirlo por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si entre todos por fin conseguimos que el algoritmo se anime y se lo enseñe a todo el mundo. Y aquí puedes suscribirte al canal, que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el efecto de tomar 2 tazas de té de romero al día. Hay mucho ruido en la calle hoy, mucho ruido. No sé cómo habrá salido.